¿Qué pasaría si te dijera que el caos, la frustración y la sensación de estar perpetuamente estancado no son tu destino, sino una elección que haces cada mañana al despertar? La mayoría de los hombres se rinden ante la falsa creencia de que el éxito es una lotería y que el control de su vida es un lujo inalcanzable. Viven reaccionando, apagando fuegos, esclavos de las circunstancias. Pero la verdad es ineludible. La organización no es una opción, es el arma fundamental para forjar un legado. El control absoluto de tu tiempo, tu mente y tus acciones es la única ruta hacia el poder real. Si no tienes un plan para tu vida, te conviertes por defecto en parte del plan de alguien más. La pregunta no es si puedes tomar el control, sino si te atreverás a reclamar el poder que ya posees. Hoy no aprenderás a ordenar tu escritorio. Hoy aprenderás a construir un imperio desde adentro hacia afuera. Quédate, porque estás a punto de convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Capítulo 1. El principio de la soberanía. Tu tiempo no es negociable. El primer campo de batalla donde ganas o pierdes el control de tu vida es el tiempo. El hombre promedio regala su recurso más valioso, sus horas. Las intercambia por distracciones baratas, por compromisos sin sentido, por las prioridades de otros. Cree que no tiene tiempo, cuando la realidad es que no ha tomado la decisión de poseerlo. Tu tiempo es tu activo más preciado. Cada minuto que pasa es un ladrillo con el que construyes tu futuro, o la celda de tu propia prisión. Dejar tu día al azar es un acto de autosabotaje. Debes convertirte en un guardián implacable de tus 24 horas. El primer paso es una auditoría radical. Durante una semana, documenta cada actividad. Sin juicios, solo datos. ¿Cuánto tiempo se fuga en redes sociales? ¿Cuántas horas se dedican a reuniones improductivas? ¿Cuánto tiempo se pierde en la indecisión? Los números te revelarán una verdad incómoda. Una vez que tienes el mapa de tu ineficiencia, diseñas tu día con intención militar. Identifica tus horas doradas, ese bloque de 2 a 3 horas donde tu energía y concentración están en su punto máximo. Esas horas son sagradas. Se dedican, sin excepción, a tu tarea más importante. Durante esas horas, el teléfono se apaga, las notificaciones no existen, el mundo exterior deja de importar. Estás tú y tu misión. Recuerda esta ley. El trabajo se expande para llenar el tiempo disponible. Si te das 8 horas para hacer algo que podría hacerse en 3, tardarás 8 horas. Aplica plazos agresivos. La presión controlada no es tu enemiga. Es la herramienta que afila tu enfoque. El dominio del tiempo no se trata de hacer más cosas. Se trata de hacer las cosas correctas. Y eso empieza por declarar que tu tiempo te pertenece a ti y a nadie más. Capítulo 2. El reflejo del orden. Tu entorno físico dicta tu estado mental. Mira a tu alrededor. Tu habitación, tu oficina, tu coche. ¿Qué ves? ¿Orden, funcionalidad y propósito? ¿O ves caos y objetos acumulados sin función? No te equivoques. Tu entorno físico es un espejo directo de tu mente. Un espacio desordenado es el síntoma de una mente desordenada. No puedes aspirar a tener claridad mental si tu campo visual está lleno de ruido. Cada objeto fuera de lugar es una microdistracción, un ancla que drena tu energía mental. La organización de tu espacio no es limpieza, es una estrategia de rendimiento. Cada zona de tu vida debe ser rediseñada para cumplir una única función con máxima eficiencia. Tu santuario de descanso. Tu dormitorio es para dormir. Elimina televisores, escritorios y cualquier cosa que no contribuya a la recuperación. Un sueño de calidad es la base de la energía. Tu zona de combate. Tu lugar de trabajo debe ser una cabina de piloto. Solo lo esencial. Herramientas al alcance. Cero desorden. Cuando te sientas a trabajar, tu mente debe entrar en modo de ejecución profunda. Tu espacio de energía. La cocina. Organízala para que tomar decisiones saludables sea la opción más fácil. Si los alimentos nutritivos están a la vista y preparados, y la comida chatarra está ausente, has ganado la batalla de la disciplina. Implementa la regla de los 2 minutos.
Si una acción de orden toma menos de 2 minutos, hazla inmediatamente. No la pospongas. Esta simple regla evita que el caos se acumule. Al tomar control de tu entorno, le envías una señal poderosa a tu subconsciente. Yo estoy al mando. Este dominio externo se traduce inevitablemente en un mayor dominio interno. Capítulo 3. La arquitectura interna, construyendo hábitos atómicos. El orden externo es inútil si tu mundo interior es un torbellino de malos hábitos e impulsos sin control. Los hombres de éxito no nacen con más disciplina. Han diseñado sistemas de hábitos que hacen que el progreso sea inevitable. Un hábito es una decisión que ahora ejecutas en piloto automático. La pregunta es, ¿quién programó a tu piloto? ¿Fuiste tú con intención o fue el azar? Para construir una fortaleza interna, enfócate en hábitos atómicos, pequeños cambios que, acumulados, generan un poder monumental. El hábito clave, Keystone Habit. Identifica un hábito que genere una reacción en cadena positiva. Para muchos, es el ejercicio matutino. Comienzas el día con una victoria, aumentas tu energía y mejoras tu estado de ánimo. Encuentra tu hábito clave y protégelo. El apilamiento de hábitos, habit stacking. Engancha un nuevo hábito a uno ya existente. Por ejemplo, después de cepillarme los dientes, hábito existente, meditaré durante 5 minutos, nuevo hábito. Esto elimina la fricción de la decisión, diseña tu entorno para el éxito. Haz que tus buenos hábitos sean fáciles y los malos, difíciles. ¿Quieres leer más? Deja un libro en tu almohada. ¿Quieres ver menos televisión? Guarda el mando a distancia en otra habitación. Reduce la resistencia para lo bueno y auméntala para lo malo. Tu carácter es la suma de tus hábitos. Cada acción que repites es un voto por el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. ¿Estás votando por la disciplina y el crecimiento o por la pereza y el estancamiento? La elección es tuya, en cada momento. Capítulo 4. El código de la eficiencia. Sistemas por encima de metas. La sociedad te enseña a obsesionarte con las metas. Bajar 10 kilos, ganar más dinero, escribir un libro. Pero las metas son solo el destino en el mapa. No son el vehículo que te lleva allí. Por eso tantos fracasan. Se enfocan en el qué, pero ignoran por completo el cómo. Los ganadores y los perdedores a menudo tienen las mismas metas. La diferencia abismal entre ellos reside en sus sistemas. Un sistema es el proceso que sigues, el conjunto de acciones que repites día tras día y que te mueven hacia tu objetivo. Una meta es un evento único. Un sistema es un estilo de vida. No te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. Si tu meta es tener un físico impresionante, tu sistema es no faltar nunca al gimnasio. Si tu meta es la libertad financiera, tu sistema es ahorrar e invertir un porcentaje de tus ingresos cada mes, sin excepción. El sistema es lo que te sostiene cuando la motivación desaparece. La motivación es un sentimiento fugaz. La disciplina de seguir tu sistema es lo que construye imperios. Deja de enfocarte en el marcador y enamórate del proceso. Pregúntate, ¿cuál es el sistema que, si lo sigo religiosamente, hará que mi éxito sea inevitable? Diséñalo, impleméntalo y ejecútalo. La victoria no es el objetivo final. La victoria es ejecutar tu sistema hoy. Capítulo 5. El guardián de tu energía, el poder innegociable de decir no. Cada vez que dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Si dices sí a una reunión sin propósito, le dices no a una hora de trabajo profundo. Si dices sí a un compromiso social que no te aporta nada, le dices no a tu descanso o a tu tiempo en familia. Tu sí es tu recurso más limitado y poderoso. Y la mayoría lo regala como si no tuviera valor. El hombre indisciplinado dice sí por miedo, miedo a ofender, miedo a perderse de algo, miedo a la confrontación. El hombre de propósito entiende que decir no es un arma estratégica. Es el escudo que protege su misión. Debes tener una claridad absoluta sobre tus prioridades. Si una petición, una invitación o una oportunidad no se alinea de manera contundente con tu misión principal, la respuesta por defecto
Debe ser no. Un no, claro, es más amable que un sí vago, que termina en resentimiento y un trabajo mal hecho. Practica el no elegante pero firme. Agradezco que pienses en mí, pero ahora mismo estoy completamente enfocado en otros proyectos y no puedo darle la atención que merece. Sin excusas largas, sin mentiras. Un no honesto es una señal de respeto hacia la otra persona y, más importante, hacia ti mismo. Recuerda, cuando le dices no a lo trivial, estás creando el espacio para un sí rotundo a lo que verdaderamente importa. Capítulo 6. La fortaleza financiera. Ordena tu dinero, ordena tu futuro. El desorden financiero es una de las mayores fuentes de estrés y ansiedad en la vida de un hombre. Te roba el sueño, destruye relaciones y te mantiene encadenado a trabajos que odias. El dinero no es el objetivo final, pero es una herramienta fundamental para la libertad. Y como toda herramienta poderosa, debe ser dominada. No puedes construir un futuro sólido sobre cimientos financieros caóticos. El primer paso es la conciencia total. Debes saber a dónde va cada céntimo. Usa una aplicación o una simple libreta y durante 30 días rastrea cada gasto. Este ejercicio no es para juzgarte, es para obtener inteligencia de campo. Es el mapa del territorio que quieres conquistar. El segundo principio es la ley inquebrantable de la riqueza. Págate a ti primero. Antes de pagar el alquiler, las facturas o cualquier otra cosa, un porcentaje de tus ingresos, al menos un 10%, debe ir directamente a una cuenta de ahorros o inversión. Automatízalo. De esta forma, construyes tu futuro por defecto, no por fuerza de voluntad. Finalmente, crea un plan de ataque para tu dinero, no un presupuesto restrictivo. Asigna a cada euro un trabajo, una parte para gastos fijos, una para inversiones, una para educación, otra para ocio. Eres el general de tu ejército financiero y cada euro es un soldado. Dales órdenes claras. El control financiero no te hará rico de la noche a la mañana. Te hará libre. Y la libertad es el verdadero poder. Capítulo 7. El ritual del amanecer, diseñando una rutina de alto rendimiento. Mientras el mundo duerme, los campeones se forjan. La primera hora del día define el tono de las 23 restantes. El hombre promedio empieza su día en modo reactivo. Suena el despertador, agarra el teléfono y una avalancha de correos, noticias y notificaciones bombardea su mente. Inicia el día defendiéndose, estresado, ya en desventaja. El hombre superior empieza su día en modo proactivo. Gana la primera batalla antes de que el enemigo se despierte. Tu ritual matutino es tu ceremonia de guerra personal. No tiene que ser largo, pero debe ser intencional. Considera estos pilares. Hidratación y movimiento. Tu cuerpo se ha deshidratado durante la noche. Lo primero que debe entrar en tu sistema es agua, no cafeína. Después, mueve tu cuerpo. Unas flexiones, estiramientos, saltos. Activa tu fisiología para despertar tu psicología. Silencio y calibración. Antes de consumir información, crea espacio. Medita, reza o simplemente siéntate en silencio durante 5 a 10 minutos. Observa tus pensamientos. Calibra tu mente para el día, en lugar de dejar que el mundo la calibre por ti. Consumo de poder. Alimenta tu mente con ideas poderosas, no con la negatividad de las noticias. Lee 10 páginas de un libro que te inspire o te enseñe algo. Escucha un podcast o un audiolibro que te motive. Planificación del ataque. Revisa tus metas. Define tus 3 objetivos más importantes del día. Visualiza su exitosa finalización. Cómo haces la primera hora es cómo harás el resto del día. Empieza con excelencia disciplinada, y la excelencia te seguirá. Capítulo 8. La maestría del enfoque. Domina tu atención en un mundo de distracciones. En el siglo XXI, el recurso más escaso y valioso no es el petróleo, ni el oro, es la atención humana, y hay una guerra por ella. Cada aplicación, cada anuncio, cada notificación está diseñada por genios para hackear tu cerebro y robar tu enfoque. Una mente distraída es una mente débil. No puede crear,
No puede resolver problemas complejos. No puede construir nada de valor. El multitasking es un mito. Lo que realmente haces es cambiar de tarea rápidamente, perdiendo tiempo y energía mental en cada cambio. La habilidad de realizar trabajo profundo, deep work, la capacidad de concentrarse sin distracciones en una tarea cognitivamente demandante, es la superpotencia de nuestra era. Para cultivarla, debes ser despiadado. Crea una fortaleza, designa bloques de tiempo, de 60 a 90 minutos, para el trabajo profundo. Durante ese tiempo, las notificaciones están apagadas. El teléfono está en otra habitación, la puerta está cerrada. No hay excepciones. Entrena tu músculo de atención. La meditación no es solo para la relajación, es un entrenamiento de gimnasio para tu enfoque. Cada vez que tu mente se distrae y la traes de vuelta a tu respiración, estás haciendo una repetición. Abraza el aburrimiento. Hemos condicionado nuestro cerebro a buscar un estímulo constante. En la fila del supermercado, en el ascensor, sacamos el teléfono. Resiste ese impulso. Permite que tu mente se aburra. Es en esos momentos de aparente inactividad donde surgen las ideas más creativas. Tu atención es tu activo más preciado. Protégela como un dragón, protege su tesoro. Donde va tu enfoque, fluye tu energía y se manifiestan tus resultados. Capítulo 9. El dominio emocional, de reaccionario a arquitecto de tu estado interno. Un hombre que es esclavo de sus emociones no puede ser dueño de su vida. Reacciona con ira ante la crítica, con miedo ante el riesgo, con frustración ante los obstáculos. Sus emociones son el titiritero, y él es la marioneta. El verdadero dominio no es la supresión de las emociones, es la capacidad de observarlas, entender su mensaje, y luego elegir una respuesta alineada con tus valores, en lugar de una reacción impulsiva. Tus emociones son datos, no directivas. Son señales, no son tu identidad. El primer paso hacia el dominio es la pausa táctica. Cuando sientas una emoción intensa, ira, ansiedad, envidia, crea un espacio, un segundo, una respiración profunda. En ese espacio reside tu poder de elección. En lugar de gritar, puedes elegir el silencio. En lugar de huir, puedes elegir dar un paso adelante. El segundo paso es nombrar la emoción. Estoy sintiendo frustración. Este simple acto de etiquetado transfiere el control de la parte reactiva y primitiva de tu cerebro a la parte lógica y ejecutiva. La desactiva. Finalmente, cambia tu fisiología para cambiar tu estado emocional. Si te sientes derrotado, es probable que estés encorvado. Ponte de pie. Echa los hombros hacia atrás. Levanta la barbilla. Fuerza una sonrisa. El cuerpo le enviará una señal al cerebro de que todo está bajo control. Un hombre que no puede controlar su estado interno siempre será víctima de sus circunstancias externas. Un hombre que domina sus emociones puede navegar cualquier tormenta. Capítulo 10. El círculo de poder, ordenando tus relaciones para elevar tu potencial. La ley es inmutable. Te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Sus actitudes, sus creencias, sus estándares, su nivel de ambición, todo se filtra en tu subconsciente. No puedes esperar volar como un águila si te pasas el día rodeado de pavos. La organización de tu vida debe extenderse a la curación intencional de tu círculo social. Esto no es un acto de arrogancia, es un acto de supervivencia y estrategia. Realiza una auditoría honesta de tus relaciones. Divídelas en 3 categorías. Aceleradores. Son las personas que te inspiran, te desafían, te exigen más. Celebran tus victorias y te llaman la atención sobre tus debilidades. Invierte la mayor parte de tu tiempo y energía en ellos. Mantenedores. Son amigos leales, familia, te apoyan pero no necesariamente te empujan a crecer. Son importantes, pero el tiempo con ellos debe ser gestionado. Drenadores. Vampiros de energía. Son los cínicos, los quejumbrosos, los pesimistas. Ven problemas en cada solución. Cada interacción con ellos te deja agotado y con menos energía.
Debes limitar drástica y despiadadamente tu exposición a estas personas. Establece límites firmes. Busca activamente mentores y personas que ya están donde tú quieres estar. Únete a grupos de mastermind con individuos que comparten tu misión. Tu círculo íntimo no debe ser un ancla que te aferra a tu pasado. Debe ser un motor que te impulsa hacia tu futuro. Capítulo 11. El norte verdadero. La claridad del propósito como filtro definitivo. Puedes organizar tu tiempo, tu espacio, tus finanzas y tus hábitos a la perfección, pero si estás subiendo la escalera del éxito y ésta está apoyada en la pared equivocada, todo es en vano. La organización sin propósito es solo una optimización del camino hacia la nada. El propósito es tu por qué. Es la razón fundamental por la que te levantas cada mañana. Es el combustible que alimenta tu disciplina cuando la motivación se ha agotado. Sin un propósito claro, eres como un barco sin timón, a la deriva, a merced de las corrientes de la opinión ajena y las distracciones superficiales. Un propósito definido se convierte en el filtro definitivo para todas tus decisiones. Ante una nueva oportunidad, te preguntas, ¿esto me acerca a mi propósito? Si la respuesta es no, la decisión es fácil. Para encontrar tu propósito debes hacerte preguntas profundas. ¿Qué me hacía sentir vivo cuando era niño? ¿Qué problema en el mundo me indigna y siento el llamado a resolver? ¿Por qué cosa estaría dispuesto a sufrir? ¿Qué quiero que se diga de mí en mi funeral? Escribe tu declaración de propósito, una o dos frases que encapsulen tu misión en la vida. Léela cada mañana. Deja que impregne cada una de tus acciones. El hombre que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tu propósito es tu ancla en la tormenta y tu faro en la oscuridad. Capítulo 12. El motor biológico. La organización de tu salud y energía física. Todas tus ambiciones, tus planes y tu disciplina dependen de una sola cosa. El vehículo que te transporta a través de la vida, tu cuerpo. Muchos hombres persiguen el éxito mientras destruyen su salud, solo para después gastar su fortuna tratando de recuperarla. Es una estrategia perdedora. Tu energía física es la base de tu pirámide de rendimiento. Sin ella, tu enfoque mental se desmorona, tu disciplina se debilita y tu capacidad para manejar el estrés se evapora. La organización de tu salud no es una opción, es un requisito. Domina estos tres pilares. El sueño como arma. Considera el sueño como un sistema de alto rendimiento. No es un lujo, es una necesidad biológica no negociable. Apunta a 7-9 horas. Crea un ritual para desconectar. Apaga las pantallas una hora antes. Mantén la habitación fría, oscura y silenciosa. La falta de sueño es la forma más rápida de sabotear tu cognición y tu autocontrol. El combustible como código. La comida no es solo placer, es información para tus células. Deja de llenarte de basura procesada, azúcar y carbohidratos refinados que nublan tu mente y te roban la energía. Alimenta tu cuerpo con comida real, proteínas de calidad, grasas saludables, vegetales. Eres una máquina de alto rendimiento. Dale el combustible que se merece. El movimiento como mandato. Tu cuerpo fue diseñado para moverse, para levantar cargas pesadas, para correr. El sedentarismo es una muerte lenta. El entrenamiento de fuerza no solo construye músculo, construye fortaleza mental, disciplina y resiliencia. El ejercicio no es algo que haces, es una parte de quién eres. Tu mente y tu espíritu necesitan un vehículo fuerte para ejecutar su misión en el mundo. Tu cuerpo es ese vehículo. Forja un cuerpo de acero y te dará la energía ilimitada para construir tu imperio. Has escuchado los principios. Conoces el mapa, pero el conocimiento sin acción es la ilusión del progreso. El verdadero poder no reside en escuchar estas palabras, sino en la decisión que tomes en el instante en que este video termine. El caos no se irá por sí solo. La vida de tus sueños no va a tocar a tu puerta. Tienes que construirla. Ladrillo a ladrillo, hábito a hábito, decisión a decisión.
El orden no es un evento de un fin de semana. Es una declaración de guerra contra la mediocridad. Es el compromiso diario de respetarte a ti mismo lo suficiente como para exigirte más. Tu llamada a la acción es simple, pero no es fácil. No te pido que cambies tu vida mañana. Te exijo que tomes una acción ahora mismo. Elige un principio de los que hemos hablado hoy. Solo uno. ¿Será la regla de los 2 minutos para ordenar tu espacio? ¿Será definir tus 3 prioridades para mañana antes de dormir? ¿Será apagar tu teléfono durante tu primera hora de trabajo? Elige tu primer paso y ejecútalo. Ese es el único camino. La acción engendra claridad y el impulso es tu mejor aliado. Si estás comprometido a dejar de ser un espectador y convertirte en el arquitecto de tu destino, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Porque este no es un video más, es el inicio de tu transformación. Cada semana te daremos las herramientas para construir tu imperio. La elección es tuya. Vuelve a tu vida de caos o da el primer paso en el camino del dominio. Empieza ahora.